conjunto de datos tenemos 5 variables, las cuales corresponden a sexo, edad, escolaridad, ocupación y una evaluación de 0 al 10 de cómo califican las personas al servicio de salud pública en el país. Las variables sexo, edad, escolaridad y ocupación son variables cualitativas categorizadas. La variable sexo tiene solamente 2 categorías, pero la variable edad tiene 5 categorías. La variable escolaridad tiene 4 y la variable ocupación tiene 7 categorías. Aquí de lo que se trata es de aplicar la prueba de hipótesis de comparaciones múltiples para ver si existe una diferencia significativa entre los diversos grupos con respecto a la calificación que le otorgan al servicio de salud pública. La hipótesis 1 dice que existe una diferencia significativa entre la media de los grupos de edad respecto a la calificación otorgada al servicio de salud pública. En este caso, como son más de 2 categorías, no se puede aplicar la prueba de diferencia de medias de T-de-Student. Por lo tanto, el procedimiento será el siguiente: analizar, comparar medias, ANOVA de un factor y en lista de dependientes siempre irá la variable cuantitativa y en factor irá la variable que contiene las categorías. En este caso, la primera hipótesis habla de la edad. Luego vamos a ver aquí en este botón Post HOC, le vamos a dar clic a la prueba de Bonferroni y la significancia sería 0.05 si es que estamos manejando un nivel de confianza del 95% para la recolección de datos. Toda vez que hacemos esto, damos en aceptar y vamos a obtener nosotros la diferencia de medias de un grupo de una categoría de un grupo contra las categorías de los demás grupos. Por ejemplo, de 18 a 24 contra 25 a 34, de 18 a 24 contra 35 a 44. Estas serían las diferencias de medias. Podemos observar que la diferencia de medias algunas veces es negativa y otras es positiva. Por ejemplo, aquí se está comparando de 25 a 34 contra 18 a 24. 35 a 44 contra 18 a 24 y todos los demás. 45 a 59 contra 18 a 24 y todos los demás. Y 60 y más contra todos los demás. Podemos observar aquí que tenemos una significancia de 1.000. Esta significancia, al igual que en la prueba de Student, debe ser menor que 0.05 o al menos igual para que la prueba resulte significativa, es decir, para que la hipótesis se acepte. Entonces, en este caso, aquí redactaríamos como en ninguna de las comparaciones la significancia de la prueba fue menor
o al menos igual a 0.05, se rechaza la hipótesis H1. ¿Cuál hipótesis H1? La que ahorita se mostró aquí. La segunda hipótesis H2 dice: existe una diferencia significativa entre la media del grupo de escolaridad respecto a la calificación otorgada al servicio de salud pública. En ese caso, para hacer la prueba sería analizar, comparar medias, y aquí sacaríamos edad y meteríamos escolaridad. Tenemos estos resultados. Como podemos ver, se está comparando cada categoría contra todas las demás de esa variable, pero la significancia no es menor que 0.05. De tal forma que sucede lo mismo. La hipótesis se rechaza, no se aprueba, no se acepta. Copié el texto de arriba y aquí solamente le cambio a H2. Yendo aquí a lo que están solicitando, tenemos otra hipótesis H3 que dice que existe una diferencia significativa entre la media de los grupos de ocupación respecto a la calificación otorgada al servicio de salud pública. Entonces aquí vamos a hacer analizar, comparar medias, ANOVA de un factor, quitamos escolaridad y vamos a darle en ocupación. Y aquí tenemos en ocupación la tabla que nos arroja, y si, por ejemplo, entre desempleado y profesionista tenemos una significancia de 0.021, lo que quiere decir que sí existe una diferencia significativa entre la media de calificación que le dan los desempleados y los profesionistas. Todas estas son mayores de 0.05. Aquí tenemos también, y sería el mismo profesionista, nada más que aquí dice profesionista desempleado, que es la misma que esta, desempleado profesionista. Aquí tenemos 0.058, pero no es suficiente, es decir, no es significativa al nivel que estamos buscando, que es 0.05. Entonces, esta hipótesis, pues se pudiera decir que se prueba parcialmente solamente cuando se compara el grupo de desempleados con profesionistas. Y aquí vamos a insertar el texto y vamos a poner de acuerdo a lo observado en la tabla. Solamente existe una diferencia significativa entre la media
por parte del grupo de desempleados con respecto al grupo de profesionistas. En los demás casos no existe una diferencia significativa, por lo que se puede decir que la hipótesis H3 se acepta de forma parcial. Por no decir que se rechazaría, porque de cualquier forma sí hay alguna diferencia en una categoría, en dos categorías, que vuelvo a repetir, es profesionista contra desempleado. Igual como hemos visto, estas tablas se pueden copiar y pegar perfectamente en Word.